Comenzamos, digamos, esta mañana y vamos a hacer una reflexión muy corta, Carlos, Mauricio y Juan Manuel. Yo creo que quienes llevamos tiempo en esta industria, la reflexión de esta mañana con la Comisión Quinta fue muy interesante. Antes yo creo que era al revés, antes era más y un porcentaje importante de los congresistas que no estaban a favor de la industria, y hoy vemos que por diversas razones, y yo creo que esto también los gremios han sido importantes y los empresarios, hoy vimos unos representantes a la Cámara mucho más moderados. Inclusive el discurso del congresista César Pachón fue muy moderado, exageradamente moderado. Yo creo que ojalá haya una grabación sobre el tema, porque el mensaje que mandó hoy realmente es de una articulación muy importante. Rápidamente, yo vengo aquí y le voy a quitar un minuto. La Federación Colombiana de Municipios, dada la conflictividad social que hay, creó esta red que se llama Red de Municipios en Entornos Mineros. En el panel anterior veíamos la conflictividad con las comunidades y la falta de articulación entre nación y territorio, y básicamente esto se creó como un escenario de diálogo. Ustedes no sé si tuvieron la oportunidad esta mañana de oír al alcalde de Betas, California, realmente un alcalde comprometido, y lo que se hizo y lo que se ha hecho en esta red es tratar de unir a los alcaldes que quieren la minería. El alcalde Samacá nos ha acompañado en varias oportunidades, tenemos alcaldes de Chocó, tenemos alcaldes de Cauca, tenemos alcaldes de Antioquia, tenemos más o menos unos 200, 250 alcaldes del país que consideran que la minería es importante. Y en esta red básicamente lo que hemos tratado es de unirlos, fortalecerlos y animarlos en la defensa de la industria minera. Pero básicamente, para comenzar, y aquí ya están para nuestros panelistas, para entrar en algunas cifras de este sector. Entre Boyacá y Cundinamarca hay 58 municipios productores. Digamos, esto es una cosa muy importante, esto es una cifra que refleja realmente el impacto de esta industria en territorio. Esto es básicamente lo que se produjo entre Boyacá y Cundinamarca en los últimos años, llegando en el 2016 a más de casi 5.5 millones de toneladas, y en el año 2017 a 4.7. Pero el carbón metalúrgico, digamos que el año pasado, y estos son cifras de la Agencia Nacional de la UBME, se llegó casi a los 6 millones de toneladas de carbón metalúrgico. Realmente, como ven, no había antecedentes en la producción de este tipo de carbón en el país. Y las exportaciones, que es básicamente donde ya entramos en nuestro tema, se exportaron 1.6 millones de toneladas de carbón metalúrgico y 2.5 millones de toneladas de coque, siendo también algo histórico. Realmente el año pasado se batió el récord en producción de carbón metalúrgico y en exportaciones de coque. Y esta es la cifra. Jugamos con algunos valores. Esto es lo que se calcula, no ha salido la cifra total, pero esto es lo que se calcula que hoy vale esta industria, entre el carbón coquizable y el coque. Es una industria muy importante, y por eso yo quiero rescatar 3 empresarios importantes que nos van a acompañar ahora, y esperamos que con su visión, con concepto y su energía, miremos hasta dónde puede llegar esta industria. Y sí, para terminar, simplemente hacerles una referencia. Esto representa el 37% de las exportaciones de café y el 70% de las exportaciones de flores. Realmente esto pasó de ser una industria pequeña, de empresarios pequeños, de empresarios del interior del país, a ser una industria muy importante a nivel nacional. Cualquier cifra que ustedes le colocan a esto de impuestos, de regalías, de mano de obra, de transporte, de encadenamiento, da una industria muy importante, y yo quería en ese entorno comenzar el panel preguntándoles
a los tres panelistas hasta dónde creen que puede llegar esta industria, con las limitaciones que acabamos de ver de producción. Estamos en 2.5 millones de toneladas de exportación de coque en el país. Yo quiero que cada uno, por favor, nos ayuden con una cifra, con una visión de cuál puede ser un techo a corto plazo en los próximos 10 años. Ingeniero Carlos, si quiere, por favor, comenzar. Gracias, doctor César. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento por esta magnífica reunión y hacer referencia a dos temas muy importantes que vale la pena resaltar. En primer lugar, festejar la unión del sector minero del interior del país, porque hoy no solo estamos representados mineros de carbón, sino también tenemos el acompañamiento de mineros de esmeralda, de mineros de agregados, de mineros de mineral de hierro y demás minerales que se usan en la construcción. Y eso nos da a entender que si somos un gremio unido, independiente de cuál sea el mineral, podemos estar mucho más fortalecidos ante los problemas que tengamos como sector. En segundo lugar, referenciar que la industria de la coquización, como bien se dice, es una industria. El coque es un producto terminado del carbón que requiere de un proceso y un nivel tecnológico apropiado. A veces políticamente nos dicen que no es sino arañar la tierra y que eso es suficiente para obtener beneficios. No es cierto. Desarrollar minería bajo tierra es una actividad de alto riesgo, de alta inversión, de alto riesgo financiero y que también requiere el proceso de coquización, el acompañamiento del lavado, homogenización de carbones, y el mismo proceso de coquización es un proceso tecnológico que requiere de una especialización. Hasta dónde puede llegar nuestra industria depende del mercado internacional. Colombia no es un consumidor de coque, a excepción de la empresa Cerías Paz del Río, que tiene su propio consumo, pero también realiza su propia coquización. La demás producción de coque tiene destino de la exportación para la industria siderúrgica, especialmente en los países de la región, México, Brasil, Argentina, llegamos a Europa y Turquía. El mercado mundial que se transa es más o menos de 25 millones de toneladas al año, de lo cual China es el país que exporta el 50%. Nosotros estamos en tercer lugar, esperamos que este año lleguemos a los 3 millones de toneladas de producción, y lo que viene para la ampliación depende de la materia prima que tengamos. Hoy hay una carencia de carbón para nuestra industria, ocasionada por nuevos actores, por pérdida en la producción que se ha tenido en nuestras minas a raíz de la crisis que se generó en años anteriores, y nuestra industria puede crecer si crece el suministro de materia prima. Por eso invitamos a nuestros compañeros mineros a que desarrollemos proyectos, preparemos minas de cara a variaciones de mercado. Hoy tenemos unos precios atractivos que nos permite pensar en realizar inversiones en minería, y también, ¿por qué no pensar en mejoramiento de nuestros procesos de coquización de cara a las regulaciones ambientales que se tienen y que seguramente se van a seguir teniendo como conservación al medio ambiente? Doctor César, concretamente, ¿hasta dónde podemos crecer? Pues depende del mercado regional. El mercado regional es nuestro foco, porque ir a competir con China en mercados como el de Asia, el de India, por fletes estamos en desventaja. Así que el mercado regional es nuestro límite. Pienso yo que debe estar alrededor de unos, incluyendo Europa, unos 6 millones de toneladas de coque, así que hay un potencial todavía de crecimiento importante para nuestra industria, pero también creciendo, por supuesto, el suministro de materia prima, que es el carbón coquizable. Gracias.
Doctor Juan Manuel, ¿hasta dónde podríamos crecer? ¿Usted qué cree en los próximos 10 años? ¿Se puede duplicar estas exportaciones? Sí, gracias César. Yo creo que, como bien lo decía Carlos, en un mercado internacional en donde se transan 25 millones de toneladas al año y en donde Colombia ocupa el tercer lugar en exportaciones con 2,5 millones de toneladas, hay un horizonte bien interesante de crecimiento. Sin embargo, está lleno de retos y lleno de dificultades. Comenzando como lo decían nuestros panelistas que nos antecedieron, hacer minería subterránea en el país no es fácil. Yo diría que es una labor titánica y nos ponen de ejemplo cada vez que vienen los expertos de países donde hay minería subterránea como Polonia, como Japón, como China. Alaban lo que nosotros hacemos y lo que ustedes hacen en minería subterránea en Cundinamarca y Boyacá, porque el reto geológico que nosotros tenemos no es fácil, y si nosotros no tenemos materia prima, no podemos producir coque, porque construir hornos como los que anteriormente se construían pueden tardar 2 años, pero si no tienes la materia prima para producirlo es muy difícil. Ahora bien, el siguiente reto es precisamente mantener la calidad del coque que nosotros estamos produciendo, y es un reto bastante grande. Todos conocemos las labores de mezclas que se hacen, sabemos que los carbones buenos escasean no solamente en Colombia, están escaseando a nivel mundial, y construir baterías que permitan poner de manifiesto el know-how que hemos desarrollado no es fácil, y la inversión la inversión es cuantiosa. Y luego sigue un reto que es fundamental y yo creo que es inherente a nuestro país, y es que las reservas nuestras están en el centro del país y el transporte del coque a los puertos es vía carreteable, muy complicado. Todo lo que nosotros producimos lo llevamos a los puertos en el Atlántico y en el Pacífico por camiones de 35 toneladas. Ustedes conocen el costo de este transporte y para nada es fácil. Y luego viene el tema logístico en los puertos colombianos. Miren hoy lo que está pasando con el puerto de Barranquilla, en donde de un canal navegable con 8.6 metros garantizados estamos en 8, y hoy no pueden recibir barcos sino de hasta 25.000, 27.000 toneladas. Mientras que estamos compitiendo con China, que perfectamente carga un buque Panamax o un buque Capesize y lo lleva a Brasil, al puerto de Playa Mole, en donde nosotros sería muy difícil competir con el costo logístico a menos que lo asumiéramos. Para responder su pregunta entonces de manera concreta, considero que sí, hay un espacio de crecimiento, considero que no es fácil, nada en nuestra industria es fácil, pero pensar por ejemplo en duplicar nuestras exportaciones en un corto plazo me parece que sería utópico. Creo que la meta de las 3 millones de toneladas de coque este año es factible. Creo que se están haciendo inversiones y que se está trabajando en las minas subterráneas de forma tal de que consolidemos un aumento en la producción, pero obviamente es paso a paso. Perfecto. Listo, doctor Mauricio, no sé cuál sea la visión de ustedes en un techo de corto plazo del crecimiento de la industria del coque colombiano. Bueno, muchas gracias, doctor César. Buenas tardes. Voy a tratar de elaborar sobre lo que ya han contestado muy bien el doctor Juan Manuel y el doctor Carlos. Creo que sin duda alguna Colombia pues tiene todas las condiciones para seguir expandiéndose en materia de producción de tanto de carbón metalúrgico como de coque. Sin duda alguna sí, pues en demanda internacional dependemos del crecimiento de esa demanda y de cómo los mercados regionales se sigan desarrollando. Internamente creo que pueden haber todavía limitaciones, el tema del financiamiento, sobre todo para la pequeña y mediana minería, sin duda sigue siendo pues, una restricción. Hoy en día la mayoría de apoyo de la pequeña minería viene de los comercializadores y los recursos vienen naturalmente de los compradores y eso aprieta naturalmente en caja a todas las empresas y hace que ese crecimiento sea más lento.
pero sin duda existen todas las condiciones. Colombia es el único país productor en gran calidad de carbón metalúrgico en Sudamérica, y la posición geográfica nos pone en primera fila para ser proveedor natural de coque y de carbón metalúrgico de Brasil y de México, de Argentina, como lo mencionaba el doctor Carlos, y creo que hay mucho potencial. En la medida en que podamos superar esas limitaciones como el financiamiento, en donde necesitamos el apoyo del gobierno, de pronto fortalecer las entidades como Banco Agrario, Bancoldex, que ahora tiene unas líneas verdes nuevas directas con las compañías, podremos llegar a trascender y a crecer rápidamente. La estabilidad jurídica, que ya se ha mencionado toda la mañana, es también un tema importante, y naturalmente pues la infraestructura. Hoy en día dependemos casi 100% del modo carretero de tractomula, y mencionó el doctor Chiquillo, cuando hay alguna eventualidad como cosecha de arroz o demanda de mayor carros en Colombia, enfrentamos todos los exportadores una gran dificultad para cumplir con esa demanda creciente en el mercado internacional. Entonces, en la medida en que logremos superar esos tres ítems, podemos ir creciendo al ritmo del mercado internacional. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tenemos poco tiempo y voy a hacer dos preguntas, y en estas quiero que seamos muy concretos. Se acaba de pasar hace unos años de una gran crisis. Cuando uno pasa una crisis, uno tiene que aprender. En concepto de ustedes, ¿qué dejó esta crisis de enseñanza para la industria, para afrontar una que seguramente, muy posiblemente puede llegar, no sé, en 5 años, 10 años, 15 años, en cualquier momento? ¿Qué experiencia le dejó a las empresas de ustedes esta crisis que puedan compartir con este escenario para enfrentar una que ojalá no llegue, pero los mercados son cíclicos y con alta posibilidad puede llegar en algunos años? Ingeniero Carlos, por favor. Gracias, doctor. A todas las empresas del sector nos golpeó la crisis fuerte. Para todos es sabido que tuvimos que recurrir a los bancos para renegociar nuestros créditos, porque no había manera de pagarlo. Gracias a ellos pues logramos obtener unas refinanciaciones a largo plazo, y yo creo que ese es uno de los mensajes. Cualquier proyecto que se establezca a nivel minero, de preparación de carbones o de coquización, en lo posible, si es vía financiamiento, se tiene que tratar de obtener los mayores plazos posibles. En segundo lugar, la crisis nos dejó sin carbón preparado en las minas. El concepto es que en los buenos tiempos debemos preparar minería, debemos hacer desarrollo, buscar niveles inferiores de explotación, preparar las mejores reservas, los mantos que tengan mejores condiciones de minería y de calidad para la época en que tengamos crisis y poderla soportar, ya que esto es cíclico. Como decíamos anteriormente, los precios suben y bajan como materia prima. También nos da la posibilidad de que debemos mejorar nuestras tecnologías de coquización, mejorar la calidad para poder ser más competitivos, e indudablemente al gobierno pedirle seguridad jurídica y pedirle que nos apoye con el tema de infraestructura. Si vamos a crecer, bien sea como carbón coquizable o como coque, con altos costos logísticos no somos competitivos, y eso ya lo vivimos en la anterior crisis. Hoy se pueden pagar los fletes, de hecho hoy las empresas del interior están pagando, si no por encima, muy cercano a los valores de la tabla de fletes que volvió a revivir, pero en la época, doctor Otto, que tuvimos carbón de $70, era imposible, dado que no éramos competitivos en infraestructura. Ese mensaje es para el gobierno, tiene que preparar la infraestructura para poder ser competitivos en un escenario de precios bajos. Ok, doctor Juan Manuel, en tu empresa, ¿qué experiencia dejó la crisis, que fue una crisis honda y larga? Bueno, la primera experiencia fue clave y fue fundamental y muy positiva, y fue el compromiso total y absoluto de lo que nosotros hemos venido denominando como encadenamiento productivo.
Y nosotros, antes de la crisis, que entre otras cosas, en el periodo que duró de más o menos 2 años y medio, 3, alcanzaron a acumularse pérdidas en las industrias por más de 140.000 millones de pesos, en las industrias productoras de coque. El nivel de confianza que se generó en la cadena productiva, el pequeño minero, si antes le pagábamos semanal, incluso llegamos a pagarles casi que a 60, 90 días. Y eso lo aceptó el pequeño minero y confió en la empresa. Yo diría que en retribución, las compañías productoras de coque, a pesar de que manejábamos inventarios, porque es que la demanda se cayó y nosotros teníamos 2, 3 meses de inventarios de carbón en nuestras plantas, y a pesar de eso seguíamos comprando. ¿Por qué? Porque si no comprábamos, se paraban las minas. Entonces yo creo que lo primero que dejó fue una enseñanza de confianza entre el pequeño minero que abastece las plantas de coquización y las empresas coquizadoras, y creo que eso es fundamental en un negocio como el nuestro. La segunda enseñanza, que fue clave también, consistió en la capacidad de respuesta que tuvimos nosotros como compañías. Teníamos todo financiamiento con los bancos también les tocamos las puertas, a los puertos le tocamos la puerta y le dijimos, esto es lo que está pasando. Creo que nos anticipamos un poco la situación y fue así como construimos credibilidad con los bancos, con los transportadores. Las empresas de transporte le pagábamos a 120 días y era la forma. Y la tercera enseñanza, que fue clave, es tratar de mantener hacia afuera relaciones de largo plazo, contratos que le permitan a uno la generación de caja. Las empresas no se quiebran por contabilidad, las empresas se quiebran por flujo de caja, cuando uno no tiene para pagarle al trabajador, cuando uno no tiene para pagarle a 120 días al transportador, cuando no tiene para pagarle a 90 días al carbonero. Entonces yo creo que esas fueron las 3 enseñanzas fundamentales, y obviamente todas las noches seguimos rezando para que si se presenta una crisis como esta, tengamos la posibilidad de anticiparnos a ella. Okay. Es muy difícil. Doctor Mauricio, en tu empresa, que obviamente también fue golpeada como todas las empresas del sector, ¿qué reflexionarías hacia adentro y hacia afuera para poder enfrentar otra posible crisis? Bueno, a mí me dejó una reflexión muy personal. Yo llevo muchos menos años en este negocio que en este sector, que el doctor Juan Manuel y el doctor Carlos. Llevo 9 años. Cuando ingresé a Carbones Andinos fue posterior a la crisis del 2008. Cuando llegó la crisis, algo que creo que nos fortaleció a todos fue la cooperación gremial. Creo que trabajar en conjunto y tener fortalecida una organización como FENALCARBON en momentos críticos y difíciles es muy importante para lograr fortalecer el sector y contrarrestar todas las dificultades con las que nos enfrentamos, que son múltiples hoy en día. Eso creo que fue la mayor enseñanza que me dejó a mí personalmente la crisis. Ok, y para rescatar algo, y ya la última pregunta es, aquí los panelistas y don Miguel lo hemos conversado, cuando entra cualquier sector productivo en crisis en Colombia, cualquiera, el cafetero, el arrocero, siempre hay un subsidio del gobierno. Este sector aguantó una crisis larga y honda sin una sola ayuda al gobierno nacional. Yo creo que esto hay que rescatarlo, que fueron ustedes los empresarios los que mantuvieron esta esperanza de que realmente se podría superar esta crisis sin ayuda, obviamente, de ningún subsidio que otros sectores lo reciben en forma continua. La última pregunta, yo creo que nos quedan 5 minutos, es una pregunta que después de haber oído esta mañana a los parlamentarios y algunos de ellos gran entusiastas en su colaboración con la industria, y después de haber oído a la presidenta de la agencia y a la viceministra, ¿qué esperan de este gobierno? ¿Qué esperan de este gobierno como un apoyo real? No
no algo etéreo, un apoyo real para el desarrollo de la competitividad y sostenibilidad de crecimiento de la industria del coque en Colombia. Ingeniero Carlos, ya para terminar. A este gobierno le hemos golpeado las puertas para decirles que nos dejen trabajar. Que nos dejen trabajar porque en la anterior contienda electoral estuvimos en una amenaza muy grande de que nuestro sector desapareciera. El mensaje al doctor Duque, gracias a Dios que él salió electo, con su gabinete es que nos permita trabajar, que nos permita tener seguridad jurídica, que temas como los del páramo, los páramos, no es que estemos en contra de la regulación de páramos, estamos en contra de la manera como lo hicieron, no se hizo técnicamente, invitamos al gobierno a que revise esa línea del Von Humboldt para que sea una línea que se trace de manera técnica y que se considere que el minero también puede ser el protector del páramo como hasta ahora lo ha sido. Yo coloco un ejemplo de que por qué no nos colocan a hacer los guardabosques, que al Estado no le cuesta nada dentro de nuestras obligaciones como mineros. Y ¿qué nos puede ayudar el próximo gobierno en infraestructura? La infraestructura es fundamental, tenemos unos problemas graves de infraestructura, especialmente infraestructura terciaria, de vías municipales que no tienen dueño, que nadie las arregla, que escasamente se trabajan con los recursos que los mineros voluntariamente colocan, pero que ahí el gobierno a través del fondo de regalías o de lo que se está hablando ahora, el fondo del carbón, pueda entrar a ayudarnos en cuanto a competitividad, tanto en vías terciarias como en las vías a los puertos. Gracias, doctor Juan Manuel. Tú que has estado tan cercano a este gobierno, igual que los otros empresarios, cosas concretas para esta industria que esperamos siga manteniendo su nivel de crecimiento. Yo creo que nosotros, como empresarios mineros, tenemos un sueño, y es que ojalá algún día la minería sea considerada una política de Estado, para que no quede al vaivén de lo que los gobernantes de turno o de los senadores o de los representantes a la Cámara de turno tengan a bien o consideren a bien hacer. El día que nosotros tomemos la decisión y el día que el gobierno, cualquiera que sea, tome la decisión de llamarnos a Colombia como un país minero de verdad, yo creo que estaremos solucionando gran parte de toda esta problemática. Y concretamente le pediría al presidente Duque y a su equipo de gobierno que ojalá materialice su promesa frente al hecho de que quiere que nuestra participación sea duplicada en el Producto Interno colombiano. Ok, doctor Mauricio Sierras, nada, como un regalo de Navidad, ¿qué le pedirías a este gobierno? Pues yo creo que el sector y los empresarios mineros recibimos con mucho positivismo este gobierno. Volviendo a la intervención de la viceministra, que ya lo mencionó el doctor Juan, para lograr nosotros duplicar la participación en el PIB, pues vamos a necesitar muchísima ayuda del gobierno. Todos los aspectos técnicos y todo el desarrollo, sobre todo de infraestructura, se ha incluido dentro del plan de desarrollo del gobierno, y a mí hay un tema en particular que me parece muy importante, y es la ampliación del horizonte de obras por impuestos, que es algo en lo que gremialmente precisamente podemos trabajar para que esas falencias en infraestructura se logren materializar. Creo que puede ser una vertiente importante para pedirle al gobierno ayuda. Muy importante, yo creo que me va a permitir hacer unas conclusiones rápidas. Realmente aquí salen unas ideas muy interesantes de cómo superar y cómo enfrentar una crisis y cómo crecer. Financiamiento a la pequeña minería, creo que debería ser una política, porque como bien lo decía el doctor Mauricio, hoy a los pequeños mineros los están financiando los comercializadores. ¿Sí? En gran parte los comercializadores. Buscar procesos de financiación a largo plazo para las empresas mineras, la cooperación gremial, el apoyo a la infraestructura, tener un encadenamiento productivo amigo para el crecimiento, pero también amigo para las crisis. ¿Sí?
crecer, y quizás el doctor Juan Manuel lo dijo, crecer sin perder calidad. Yo creo que ese es un gran reto. Hoy el coque colombiano tiene una calidad reconocida y hay que crecer sin perder calidad. Obviamente que sea una política de Estado, los contratos a largo plazo, como muy bien lo dijo el ingeniero Carlos, desarrollar desarrollos mineros cuando hay bonanza, para que los costos de producción en épocas de crisis sean menores, y obviamente una figura que se ha venido pidiendo y exigiendo, que es obras por impuestos y obras por regalías. Yo creo que básicamente nos dieron muy corto tiempo, Alfonso, pero a veces no necesita uno mucho tiempo para expresar, sobre todo de personas tan expertas como las que tenemos hoy del panelistas, y yo quiero que me acompañen en un aplauso, no por haber estado en este panel. Yo creo que ellos representan unos empresarios que pasaron una gran crisis, unos empresarios que tienen un interés de aumentar la producción de coque en Colombia, generando cada vez más empleo y más beneficio para el país. Ellos son representantes del gremio empresario en Colombia. Yo creo que como representantes debemos darle un aplauso a todos los empresarios del carbón del interior del país.